entrevista, pues lo primero es remarcar que es falso esto que algunos difunden en su ignorancia, de que Estados Unidos ha perdido la guerra. Es decir, deben de saber de que Estados Unidos removió a los talibanes que ejercían el gobierno hace algunos años, después del dominio ruso, los expulsó del gobierno. Y durante 20 años Estados Unidos ha estado ahí ayudando y contribuyendo al desarrollo de Afganistán, y con un solo fin, con el fin de la invasión norteamericana, fue remover a los talibanes y lo consiguió. Y fue evitar que, como obtuvo en estos últimos 20 años, que volviera a instalarse o refugiarse en Pakistán o en el mismo Afganistán, ¿no? Estas pandillas de bandoleros internacionales, de terroristas, que son los que derribaron las Torres Gemelas. Ese fue el motivo por el cual Estados Unidos invadió, derribó a los talibanes, estuvo ahí 20 años en perfecta calma, evitando que se vuelva a cometer un nuevo atentado en Estados Unidos, atentados terroristas que en el fondo son de dogmáticos religiosos, como son los talibanes. Esta es la verdad. Y ahora pues Estados Unidos se ha retirado. ¿En qué momento ha habido un campo de batalla que permita a los ignorantes decir que Estados Unidos ha sido derrotado? Es que eso no existe. Lo que ocurre es que desde hace 2 o 3 presidencias, es decir, no menos de 3 presidentes norteamericanos, uno tras otro, demandó, desde luego oyendo la voz de su pueblo, de los republicanos y demócratas, que había que retirarse de Afganistán, porque ellos habían ido allí es para evitar, y evitaron durante 20 años, un nuevo atentado terrorista. Pero no han ido allí, como realmente han estado a veces en otros lugares, para crear un Estado democrático, como intentaron hacer, por ejemplo, en Irak, como intentaron hacer también con Siria recientemente, y fracasaron. Allí fracasaron por eso, aquí no. Aquí fue simplemente para evitar un nuevo atentado. De modo que decir que Estados Unidos ha sido derrotado, que Biden ha perdido, son tonterías, tonterías. Pero con el retiro de las tropas en Afganistán, ¿eso no le daría espacio a los grupos como ISIS, del Estado Islámico, a que ellos puedan retomar los ejercicios o preparación militar para nuevos atentados, ya sea en Medio Oriente o en los propios Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos pues no ha sido designado tutor del pueblo de Afganistán, ni tiene por qué seguir allí. Es decir, repito que el único objetivo era el mayor tiempo posible evitar que esto vuelva a suceder. Y evitar que esto vuelva a suceder lo han evitado 20 años. Y ustedes preguntan si podrán evitarlo en el futuro. Ya tomarán medidas equivalentes para, mediante otros controles, evitar otro atentado terrorista. Pero en ese momento histórico, pues fue unánime la voz y el reclamo al gobierno de Estados Unidos del pueblo norteamericano. Lo que ocurre es que hay una crisis agotadora en la política norteamericana, llamada a ser rectora democrática del mundo, ¿no? Es un defecto, es un vicio de la democracia americana el hecho de esta contienda feroz, canibalesca, de los extremistas republicanos norteamericanos y digamos que admitamos que también puede haber los demócratas o liberales, ¿no?, que creen que esto es una cuestión de dividirse a dentelladas el poder en Estados Unidos. Ese es un vicio que deben corregir los Estados Unidos. Esto no es admisible, no es necesario. Respecto, y volviendo a Afganistán, es interesantísimo señalar que no es que los talibanes son un grupo político. Los talibanes son un grupo terrorista religioso. Es decir, la guerra de ellos es una guerra religiosa. Ellos son fanáticos musulmanes,
fanáticos musulmanes. Y el mundo musulmán, y usted lo sabe, ustedes lo saben, se divide entre los liberales, que son llamados los chiitas, y los fundamentalistas o extremistas, ciegos, los decapitadores, degolladores, que lapidan a las mujeres adúlteras, etcétera, etcétera, y cortan las manos a los ladrones. Esos son los sunitas. Entonces, el mundo musulmán tiene un terrorismo, que es el terrorismo sunita, ¿no?, representado en los talibanes. Antes de seguir, los talibanes no es que son una fuerza dominante. Pues Afganistán es un pueblo de miles de años como todos. Y entonces esto es una aparición de un grupo, que en este caso, repito, es un grupo de ciegos fanáticos religiosos. Entonces, a ellos lo que les interesa es imponer antes que todo el Corán, el libro, en la Biblia de ellos, el Corán, ¿no?, que tiene pues la manifestación de cierta discriminación entre hombres y mujeres, en perjuicio de las mujeres. Entonces, al mundo occidental lo que le preocupa ahora y le aterra o le impresiona es que Estados Unidos, al abandonar ese lugar que han ocupado durante 20 años, el territorio de Afganistán debe tener 700.000 y pico de kilómetros cuadrados, tiene más o menos 17 millones de habitantes. Entonces está abandonando millones de mujeres y de niños, que pues, sin ser ese el objetivo, han sido custodiados por las tropas norteamericanas que durante los 20 últimos años han estado allí, ¿no?, mientras el país comenzó a tener teléfonos que antes no tenía, etcétera, etcétera. Y los talibanes entonces son un grupo terrorista reciente, en el sentido de que recién es el siglo XX donde aparecen, de carácter fanático religioso. Y no podemos evitar y soslayar este punto. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el mundo? El mundo, felizmente organizado actualmente. Primero hubo una reunión del Fondo Monetario Internacional, luego se reunieron el G7, es decir, las naciones más prósperas del mundo, para ver cómo afrontaban este asunto de la anarquía en Afganistán, porque hay varias tribus, inclusive enemigos de los talibanes dentro del propio Afganistán. ¿Cómo lo afrontaban? ¿Qué solución había dentro de la paz? No de la violencia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se ha reunido. Y en resumen, el mundo cristiano y democrático le ha respondido, y allí pues es el liderazgo de América y de Europa Occidental, le ha respondido y les ha dicho a los talibanes: señores, es decir, ustedes, antes de que lo reconozcamos como el nuevo gobierno, del cual fueron derribados por los norteamericanos, antes de volverlos a reconocer, no tienen que asegurarnos de que ustedes no van a seguir maltratando a sus mujeres y a los niños de ustedes. Porque eso Occidente, cristiano y democrático y racional, ¿no?, que ha sabido separar la iglesia del Estado, pues también nosotros tenemos iglesia. Y también ha habido fanatismo religioso en 1000 años del cristianismo y guerras entre los cristianos. No nos sorprende la guerra de ustedes, entre los chiitas y los sunitas, pero queremos nosotros advertirles que ya el mundo ese, que es del pasado nuestro, y en la actualidad de ustedes, no podemos verlo como si estuviéramos en un estadio de fútbol. De modo que ustedes necesitan, para comenzar, vacunarse. Ya están vacunados todos los 17 millones de afganistanos, de pakistaníes ya están vacunados. Bueno, nosotros le ofrecemos la ayuda. Se calcula que para este año ya han reservado una ayuda no menor a 200 millones de euros para Afganistán, Europa y Estados Unidos. Va a ser más, ¿no? Y entonces, ustedes necesitan esto. La quieren, la tenemos y se la vamos a dar. Pero ustedes primero, antes de asumir el gobierno, nos aseguran que, y nos aseguran en la forma de asegurar, mediante un documento escrito, asumiendo las responsabilidades de que ustedes respetarán a las otras religiones, respetarán los derechos humanos de las mujeres. ¿Y qué son esos los derechos humanos? Es muy sencillo decirlo.
en la Carta de los Derechos Humanos. Hay varias cartas en el esmero de la humanidad en resumir este punto central de la vida humana. Y entonces, el primero, pues, es el derecho a la vida, el derecho a ser juzgado previo juicio, el derecho y el acceso a la política en igualdad de condiciones, el derecho a la educación, el derecho a ejercer una profesión liberal, la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Están ustedes dispuestos a hacer esto? Y entonces nosotros damos la ayuda. Si no, no cuenten con ni un centavo de Europa ni de Occidente, ni de las naciones más prósperas del mundo. Así que los invitamos a dejarse de sus hechicerías, de sus dogmatismos, de creer que las mujeres deben vestirse sin mostrar el tobillo, mientras ustedes muestran los pies descalzos y sucios. No, eso terminó. Mientras sigue y continúa el Corán como la base fundamental de la vida diaria, de la costumbre y de la forma de ser y parecer de los de este grupo fanático musulmán, si ellos no cambian y continúan con ese parecer, ¿qué le esperaría a Afganistán? El abandono. Es decir, ya en este momento un Estado fallido, como lo hemos llamado, pues miles de años no fueron Estados, sino tribus ahí arrinconadas en las montañas, dispersas, aisladas. Eso fue Afganistán. Ahora es un Estado fallido, un Estado que no puede funcionar todavía bien. Fue alguna vez una monarquía. Luego vino, pues, terminó la monarquía y una nueva irrupción de la violencia, el dominio de Inglaterra, luego el dominio ruso, la expulsión de esos ejércitos. En este momento lo que acabamos de relatar. Entonces, ¿qué le espera? Eso, el nunca forjar un Estado. En este mismo momento ellos dicen, ojalá que creyeran, que están impidiendo la salida de los afganos, de todos los afganos, pues son 17 millones. Habrán salido por 80.000, 100.000, 50.000, o 100.000 o 200.000 saldrán. Lo cierto es de que no pueden, pues, seguir saliendo. Eso no le conviene a nadie y los talibanes lo saben. Y entonces ellos se han dado cuenta que están perdiendo los cerebros. Los muchos o pocos que tienen los están perdiendo o pueden irse. No les conviene entonces seguir con este asunto de la violencia. Necesitan inaugurar un Estado eficaz. Ahora, este asunto de forjar un Estado no se hace de la noche a la mañana. Los tenemos a la vista. En el mismo mundo árabe, musulmán. Por ejemplo, el ejemplo clásico en este momento es Túnez. Pues en este momento sufre una sacudida en el orden democrático, hay una sacudida. Ha sido muy difícil forjarlo el Estado en Libia después de la caída de Gaddafi. Fue imposible fundarlo en Irak después de la vileza del fusilamiento, del ahorcamiento de su dictador. Luego fue Siria. ¿Cuántos intentos se hicieron allí? Es decir, pero vuelve el tema de que el mundo musulmán, y ocupa una geografía inmensa, todo el norte del África, parte del Asia, etc., no, está dividido. Y entonces la clave del asunto está en que ellos tienen que separar la iglesia del Estado. La iglesia del Estado, como ha ocurrido en nuestros primeros ensayos de estados nacientes americanos, que en el primer momento lo hicimos, sin duda copiándolo, pero es que se copian las virtudes, pues, no se copian los defectos. Y es lo que ellos tienen que admitir para prosperar, para compartir, porque el mundo occidental, cristiano y democrático, jamás se le habría ocurrido, pues, tolerar una religión que creyera que hay un Dios mejor que el otro. Es decir, es una forma también de ignorancia, que hay que de luego tolerarla y enseñarla, ilustrarla. Es decir, Dios es uno solo y Dios es bondadoso en todas las religiones. El Dios que no es bondadoso no existe. Y entonces es un solo Dios y llámenlo ustedes como quieran llamarlo, Alá, y nosotros Cristo, y otros como lo consideren. Pero es uno solo. Mucho tiempo existieron países que tuvieron varios dioses. Grecia es un ejemplo y un ejemplo maravilloso de los varios dioses, que fueron fuente de la literatura, del arte.
A diferencia de ustedes, que se dedican es a derribar las tumbes, las estatuas de Buda y estas cosas que son inadmisibles. Entonces, lo que la humanidad le pide, y esto debe ser respaldado por la economía y la prosperidad, no solamente por el talento y la experiencia de Occidente, cristiano y democrático, sino hasta por el sentido común. Lo que les pide es que ustedes respeten los derechos humanos, que no es que los hemos inventado, sino que fluyen del talento de la humanidad. ¿Deberían países como Israel estar alertas ante cualquier decisión que tomen los talibanes? No llegan tan lejos, es decir, ni esos son los objetivos, creo, de ellos. Es decir, lo grave de los musulmanes sunitas, que son los que vienen a cuento, es que ellos, por ejemplo, también han sembrado el terror en Rusia. También. En el sur de Rusia, vecino a Afganistán y etcétera, ellos han sembrado el terror en Rusia y lo conocen muy bien. China sabe, porque China tiene cautivo a un sector de chinos musulmanes. ¿Ah? Y entonces esto tiene incidencia y no es cuestión de que podamos eludir estos hechos consumados. Lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo elemental en que aquí no hay religión que pueda ser menospreciada, que no hay Dios que sea mejor que el otro, que, en fin, que los derechos de las mujeres y los niños, que son los seres más débiles, tienen que ser respetados. Tienen que ser respetados. Esta es la primera misión de la varonilidad, de la caballerosidad, de la hombría. Todo lo demás comienza a ser algo aborrecible. Esto de que hayan hombres que presuman ser hechos y derechos y que violen a las mujeres y que las maten a pedradas, esto no es propio de los señores de la historia. Bueno, para concluir, ¿cuál sería la forma más correcta de que se termine este fanatismo en Medio Oriente y este odio que tienen sembrado los musulmanes extremistas, que interpretan de esa manera el Corán? Simplemente, así como la iglesia cristiana ha tenido sus concilios ecuménicos, que son la reunión de las distintas fuerzas cristianas en los concilios. Lo que pasa con los musulmanes es que no tienen papa, no tienen una sola voz, sino que cada uno de ellos cree que es un papa. Y entonces por eso existen los califas, los imanes y una serie de personajes. Y entonces la idea es que lo primero es que políticamente se les exige en la constitución política de los estados nacientes musulmanes la separación de la iglesia y del Estado, y entonces así el reconocimiento de las demás religiones y de los derechos humanos. Quizás es muy difícil que resulte de un concilio, que va a ser muy difícil actualmente reformar y reescribir el Corán, una nueva edición. Esa es una tarea maravillosa, sería, pero actualmente imposible. Pero sí es posible a base de la asistencia económica y fundamentalmente en función de la salud y la educación de estas naciones bárbaras, en un amor bárbaro a la divinidad, al despreciar, suponiendo que la existencia de varios dioses y suponer que los dioses están en beneficio de ellos y que en lugar de cuidar que se mantenga la especie humana, comienzan por matar a las mujeres y a los niños. Entonces, lo que sí es posible es que al forjar los nuevos estados, sea en Siria, como se ha intentado, sea en Túnez, donde ha sobrevivido y sobrevive, en Irán en la perspectiva de los ayatolás y qué sé yo, admitir un instante histórico en que se separe la iglesia del Estado y la iglesia entienda que ellos no son los llamados a gobernar las naciones. Está el principio de esta solución. Gracias, doctor. Gracias a usted. Buenas.